Bienvenidos. Vamos a conversar un poco sobre una introducción básica a los servicios web. ¿Qué son este tipo de tecnología? ¿Para qué sirve? Y cómo en la actualidad la conseguimos en gran parte de todas las aplicaciones que utilizamos a diario. En general, los servicios web incorporan distintas tecnologías y estándares, entre las cuales se encuentran las conocidas como APIs. En la actualidad se consiguen muchas referencias a las APIs o interfaces de programación de aplicaciones, que no son más que un conjunto de funciones o procedimientos que de alguna manera están ofrecidos como una especie de biblioteca para que desarrolladores y programadores de aplicaciones generen nuevas herramientas de software. Es decir, las APIs o interfaces de programación de aplicaciones nos permiten construir nuevas aplicaciones de software. En concreto, entonces, aquí hay una referencia en la cual un API es un conjunto de funciones o procedimientos utilizados para acceder a servicios, ya sea de un sistema operativo, otras herramientas de software u otros sistemas. En general, un API funciona de la siguiente manera. Hay una aplicación cliente que invoca a través de una solicitud del API un servicio o un recurso. El servidor tiene un conjunto de datos almacenados en los cuales hace alguna operación y responde a través de una respuesta del API. La idea es que distintos desarrollos se puedan construir o generar a partir de interfaces de programación de aplicaciones o API. Aquí en esta lámina podemos ver algunos ejemplos como programas de redes sociales, ¿sí?, como Facebook, Twitter, Instagram, Mercado Libre y otras aplicaciones móviles del tipo de ubicación de mapas tienen APIs disponibles para que incluso desarrolladores puedan crear sus propios programas utilizando los resultados que pueden generarse a partir de consultas de datos. Es más, es posible encontrar APIs o interfaces de programación de aplicaciones dentro del mismo sistema operativo. Por ejemplo, se pueden encontrar APIs que son independientes del sistema operativo, APIs para criptografía dentro de Linux, software, bibliotecas de desarrollo que proveen interfaces de aplicaciones para que aplicaciones de usuarios puedan tener acceso a diferentes servicios, diferentes datos mantenidos por otras aplicaciones. En general, un servicio web es, digamos, que un conjunto de tecnologías en los cuales se encuentran inmersos distintos protocolos y estándares, y la idea principal es intercambiar datos entre aplicaciones. Una de las características interesantes de un servicio web es que es un tipo de un API. O sea, un servicio web es un tipo de interfaz de programación de aplicación. ¿Cuál es nuestra idea de presentar una introducción básica de los servicios web en este video? Es que nos sirva de base para adentrarnos en lo que es el servicio web Murachi para firma electrónica y verificación de firma. Ahora, algunas características del servicio web es que en general son interoperables. ¿Sí? La idea es que puedan desarrollarse y que puedan trabajar en conjunto con distintas plataformas y distintos marcos de trabajo, que sean utilizados para generar nuevos servicios, es decir, una interfaz de programación de aplicaciones, por ejemplo, que brinda un servicio o un recurso para sumar números, puede ser utilizado con un API o con una interfaz de programación de aplicaciones de otro servicio para generar un servicio agregado nuevo. Y una de las características más interesantes es que hay un mecanismo de intercambio de mensajes, es decir, se genera una petición y se obtiene una respuesta. Algunos de los estándares empleados en los servicios web incluyen XML, SOAP, WSDL, UDDI, W-Security y REST. En este video mencionaremos algunos de ellos, los demás están a discreción de que cada uno los pueda revisar los contenidos. Hay mucha documentación sobre servicios web y estándares en la internet. Nosotros vamos a concentrarnos en una breve introducción sobre algunos.
Por ejemplo, el estándar SOAP, que en inglés significa ese Simple Object Access Protocol, o protocolo de acceso a objeto simple, es un protocolo estándar para la comunicación entre objetos intercambiando datos XML. Esa es una de las características importantes, que se utiliza el formato XML y se intercambian mensajes sin estados. Este protocolo está compuesto por tres elementos principales, que son un sobre, unas reglas de codificación que dice cómo se codifican los elementos en la comunicación y un conjunto de convenciones. La estructura de un mensaje SOAP es como sigue. Tiene un cuerpo, un encabezado y todo el elemento envelope o sobre. Este protocolo entonces está basado en la comunicación intercambiando datos XML a través de un mensaje de solicitud SOAP, ¿verdad? Lo que es ejecutada por un emisor. El receptor ejecuta el cálculo de la operación que tenga que hacer y responde con una respuesta SOAP a través del protocolo HTTPS. Otro de los estándares que se encuentra alrededor de los servicios web es el REST. Digamos que en este caso es una técnica de arquitectura de software utilizada para diseñar aplicaciones que se ejecuten en redes de comunicaciones. Muchas de las comunicaciones que se ejecutan en el Internet de forma transparente para nosotros como usuarios descansan o tienen como tecnología subyacente este tipo de arquitectura de software. Lo usamos y no nos damos cuenta de ello. Una de las características interesantes de REST es que se utiliza el protocolo HTTP para hacer las llamadas o realizar las consultas entre los distintos computadores. REST se caracteriza por ser independiente de la plataforma y del lenguaje de programación, está basado en estándares y tiene un protocolo cliente-servidor sin estado. Es muy importante recordar eso. No mantenemos un estado en las comunicaciones a través del estilo arquitectónico REST. Utilizamos el protocolo HTTP como mecanismo para enviar y recibir la información a través de los distintos métodos, ya sea GET, POST, PUT, DELETE. Y las respuestas a las peticiones se hacen utilizando un lenguaje de intercambio de información, normalmente XML o JSON. Es común ya encontrar las respuestas, tanto las consultas o las peticiones como las respuestas en el formato JSON. Las APIs o interfaces de programaciones que siguen el estándar, el estilo arquitectónico REST, son independientes de los lenguajes de programación y pueden ser desarrolladas. Es decir, los lenguajes de programación soportan librerías para peticiones HTTP. Entonces, si un lenguaje de programación soporta las peticiones HTTP, es posible generar un API que nos permita a nosotros dar respuesta a peticiones en el lenguaje de programación que estemos utilizando. En un estilo arquitectónico REST, todo es visto como un recurso. Esa es una de las nociones más interesantes y que debemos recordar en REST. Un servicio web basado en este estilo es conocido como RESTful, donde todo es conocido como un recurso. Y un recurso no es más que algo, una entidad abstracta que se identifica con una URI o un identificador de recursos único. El URI es el identificador de recursos que funciona en la Internet, ¿sí? Que normalmente está constituido por un conjunto de elementos en los cuales se encuentra un esquema que especifica el protocolo que estamos utilizando, ya sea HTTP o HTTPS, un nombre de host, un número de puerto y una ruta en la cual se encuentra específicamente el recurso. Por ejemplo, esto que está aquí corresponde a un URI del servicio web Murachi, en el cual tenemos el esquema, que es el protocolo HTTPS, el nombre del host, Murachi Zenitelgo.be. En este caso estamos omitiendo el número de puerto, que es el número de puerto por defecto, y la ruta, que finalmente sería Murachi /0.1 /archivos /versión. Este recurso me retornaría a mí la versión del API de Murachi que se está utilizando. Entonces, en concreto, un recurso puede ser visto como cualquier cosa que pueda ser identificado con un identificador único. Es decir, yo puedo tener una URI para un documento, para una imagen específica dentro de la Internet, o para un servicio, es decir, una URI para un servicio que me permita a mí, por ejemplo, sumar dos números, o una URI para identificar un recurso que me permita obtener
la temperatura de un sensor que se encuentra ubicado en una estación meteorológica en el páramo de la ciudad de Mérida. Para definir o establecer un recurso se analizan los casos de uso y de tal manera que se puedan realizar operaciones como crear, leer, actualizar o borrar sobre cada uno de los recursos. En este caso, nosotros, por ejemplo, tenemos un recurso para clientes, ¿verdad? Si yo quiero obtener un elemento específico dentro de cliente, pues sería barra clientes barra ID. Y en Murachi nosotros vamos a estar utilizando, por ejemplo, un recurso que se llama barra archivos barra PDFs para referirnos a los archivos PDF o a operaciones que podemos hacer sobre un archivo PDF dentro de Murachi. Mencionamos muy brevemente al inicio el estándar SOAP, ¿sí? Aquí lo que queremos es tratar de contrastar SOAP versus el estilo arquitectónico REST. En SOAP, entonces ambos, tanto en SOAP como en REST, tenemos clientes y servidor, ¿verdad? Un esquema de comunicación de datos. En SOAP yo tengo los datos, pero tengo que adecuarlos al estándar SOAP, es decir, tengo que construir algo. En este caso recuerden que había que hacer un sobre y eso se transforma en algo que se convierte en muchos datos y se intercambia con el servidor. A diferencia de REST, en REST el cliente tiene el conjunto de datos y envía los datos tal como son. Generalmente en el estilo arquitectónico REST estamos utilizando JSON y en SOAP estamos utilizando XML. Una de las características interesantes en los servicios web es el intercambio de mensajes. Y ese intercambio de mensajes está basado en un formato, es decir, un formato que nos permite a nosotros establecer la manera, la sintaxis adecuada para enviar las peticiones y las respuestas. En este caso, nosotros estamos interesados en revisar un poco el formato JSON o la notación de objeto JavaScript, que es un formato ligero, nos permite intercambiar datos. Es un conjunto del lenguaje de programación JavaScript y tiene esa URL http://json.org. Ahí podemos encontrar información detallada respecto al formato. La característica interesante de JSON es que está construido sobre dos estructuras básicas. En principio, nosotros tenemos en un archivo que está estructurado en JSON una colección de pares clave-valor, ¿verdad? Entonces nosotros podemos tener objetos, registros, diccionarios, ¿sí? O una estructura de lista ordenada de valores, es decir, yo puedo tener un arreglo. ¿A qué se refiere colecciones de pares de clave-valor y de lista ordenada de valores? Lo podemos ver aquí en un ejemplo. Esto es un ejemplo de un archivo o de digamos una estructura de un archivo JSON, en formato JSON, donde yo tengo las llaves que abren y cierran la estructura, en los campos, número de firmas incompletas igual 57, número de verificaciones 1606 y número de firmas ejecutadas 648. Fíjense que son estructura de claves, en este caso número de firmas incompletas y valor. Esto es un formato de JSON muy básico, pero es el formato que se utiliza en buena parte de las interfaces de programación o APIs en servicios web en la actualidad. Entonces nosotros en este curso nos vamos a concentrar en un API REST, es decir, un API que sigue el estilo arquitectónico REST, específicamente el API de Murachi, que es un servicio para firma electrónica y estampillado de tiempo, firma electrónica y verificación de firma de documentos electrónicos. En esta lámina pueden encontrar algunos enlaces interesantes que a su vez pueden encontrar en el archivo PDF y navegar. La idea es que esto sirva como una breve introducción respecto a los servicios web y que de alguna forma nos invita a revisar al menos el estándar SOAP y el estándar REST, el estilo arquitectónico REST que estaremos utilizando en los siguientes videos y actividades de este curso. Puedes encontrar mayor información en nuestra página web http://seguridad.senditelco.gov.be y puedes contactarnos en seguridad@senditel.gov.be.